Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast académico. Les habla Medrano Quispe Sayuri y es un gusto enorme estar aquí para compartir con ustedes un tema apasionante, lleno de ciencia, historia y sobre todo conexión con la Tierra. Formo parte del Grupo 1, junto a mis compañeros Chávez Melgarandi, Huamanicano Jonir Jesús, Hueshuaco Navarro Alejandro y Castillo Borda Williams. Juntos hemos preparado este episodio para explorar uno de los pilares fundamentales de la ingeniería, tanto de minas como civil, los minerales, los filones y los depósitos minerales. Porque aunque muchas veces no lo pensemos, cada estructura que nos rodea, cada metal que usamos y cada roca que pisamos tiene una historia geológica que contar. Desde los cristales diminutos formados hace millones de años hasta las grandes minas que hoy impulsan el desarrollo del país. Todo comienza bajo nuestros pies, en el corazón mismo de la Tierra. En este episodio los invitamos a descubrir cómo se forman los minerales, cómo se agrupan en vetas y depósitos y por qué comprender estos procesos es tan importante para la ingeniería moderna. Así que, si te apasiona entender cómo la naturaleza moldea el mundo y cómo el conocimiento humano la transforma de forma responsable, este podcast es para ti. Prepárense porque comenzamos un viaje fascinante entre rocas, metales y conocimiento. Bien, en este episodio hablaremos sobre un tema clave tanto para la ingeniería de minas como para la ingeniería civil, la composición de los minerales, los filones y los depósitos minerales. Porque aunque a veces no lo notemos, todo proyecto de infraestructura o explotación minera parte del conocimiento del subsuelos. Los minerales son la base de los materiales que usamos y a la vez el recurso que impulsa gran parte de nuestra economía nacional. Así es, Williams. Los minerales son las unidades fundamentales de las rocas y en realidad constituyen la base de casi todos los materiales que usamos en nuestra vida diaria. Se forman procesos naturales a partir de elementos químicos que se combinan en estructuras cristalinas ordenadas, lo que les da propiedades únicas y predecibles. Su composición y forma de cristalización determinan características físicas esenciales, ya sea dureza, color, densidad, brillo, conductividad y hasta resistencia a la temperatura. Por ejemplo, el cuarzo, el feldespato o la mica son minerales muy comunes en la construcción, porque aportan estabilidad, durabilidad y resistencia a los materiales. Por otro lado, minerales como el oro, el cobre o la galena tienen un valor económico en minería, ya que son esenciales para la industria tecnológica, la energía y la fabricación de metales. Cada mineral tiene una identidad química y estructural única, y entenderla es esencial para ingeniería de minas como para ingeniería civil. En minas nos permite localizar y aprovechar los yacimientos de forma eficiente y sostenible, mientras que en civil nos ayuda a conocer la resistencia, estabilidad y composición de los materiales del terreno para diseñar obras seguras y duraderas. Exactamente. Sin ese conocimiento no podríamos diseñar túneles, presas ni carreteras de forma segura. La geología aplicada nos permite saber si un suelo es estable, si una roca puede fracturarse y sobre todo si un macizo rocoso contiene minerales de interés económico. Y más allá del aspecto técnico, los minerales están presentes en nuestra vida diaria. Por ejemplo, en el cemento, el acero, los cables eléctricos, los vidrios e incluso en los dispositivos que usamos para el estudio, para comunicarnos y sobre todo para las tareas que diariamente hacemos. Todo proviene directa o indirectamente de los minerales. Y ahí entra en juego el ciclo geológico. Así como el ciclo hidrológico mueve y transforma el agua, el ciclo geológico transforma constantemente los materiales de la Tierra. Durante ese proceso, los fluidos calientes circulan por grietas y fracturas, cristalizando minerales y formando los filones minerales, también llamado vetas. Con el tiempo, esas concentraciones pueden dar origen a depósitos minerales, que son las zonas donde los minerales metálicos se acumulan en cantidades económicamente aprovechables. En otras palabras, los depósitos son el punto final de un largo proceso geológico. Y todo esto cobra aún más sentido cuando lo miramos desde nuestra realidad peruana. El Perú es un país minero por excelencia.
tenemos enormes depósitos de cobre, plata, oro, zinc y hierro. Pero también somos un país en constante desarrollo de infraestructura civil, donde el conocimiento de la composición del terreno y los materiales naturales es vital para construir de manera segura y sostenible. En este episodio analizaremos cómo se forman los minerales, cómo se agrupan en filones y depósitos, y cómo este conocimiento une a la ingeniería de minas y a la ingeniería civil en un mismo propósito: comprender la tierra para transformarla de forma responsable. Bueno, para empezar, es importante que tengamos claro qué es realmente un mineral. En geología, un mineral se define como una sustancia natural, sólida, inorgánica, con una estructura cristalina ordenada y una composición química definida. Esto significa que no es algo creado por el ser humano, ni es un material orgánico como la madera o el carbón vegetal. Cada mineral se forma bajo condiciones específicas de presión, temperatura y composición química dentro de la Tierra, lo que determina su estabilidad y propiedades. Por ejemplo, el cuarzo tiene una estructura repetitiva de silicio y oxígeno, que le da una dureza característica, lo que lo hace resistente al desgaste y útil para materiales de construcción como el cemento, el vidrio y abrasivos. Conocer la composición y estructura de los minerales nos permite anticipar cómo se comportarán frente a presiones extremas, cambios de temperatura o desgaste mecánico. Algo clave cuando se construyen túneles, carreteras o edificios altos. Además, en minería nos ayuda a determinar los métodos de procesamiento más adecuados para cada mineral y evitar pérdidas económicas o riesgos durante la explotación. Así es, Andy. Los minerales están formados por elementos químicos que se combinan de diferentes maneras. Los más comunes en la corteza terrestre son el oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro, el calcio, el sodio, el potasio y el magnesio. Estos 8 elementos constituyen más del 98% de la composición total de la corteza terrestre. Por ejemplo, los silicatos, que son minerales más abundantes, se forman principalmente con silicio y oxígeno. Y esto no es solo un dato químico. Para nosotros como ingenieros, entender esa composición permite seleccionar materiales adecuados para construir o para explorar un yacimiento de manera eficiente. Correcto. Y según su composición química, los minerales se agrupan en varias clases principales. Entre las más importantes tenemos los silicatos, que incluyen al cuarzo, feldespato y mica. Estos forman gran parte de las rocas ígneas y metamórficas. Los óxidos, como la hematita y la magnetita, que son fuentes naturales de hierro. Continuando con los sulfuros, como la pirita o la galena, muy comunes en la minería metálica. Y para terminar, los carbonatos, como la calcita y la dolomita, que encontramos frecuentemente en rocas sedimentarias y que son muy usadas en la industria de la construcción. Esta clasificación no solo es académica, también tiene una implicancia práctica. Por ejemplo, en minería, distinguir entre un sulfuro y un óxido cambia completamente el proceso de beneficio del mineral o la forma de procesarlo metalúrgicamente. Y algo interesante es que la composición química también define las propiedades físicas del mineral. Veamos algunos ejemplos. El color puede variar según los elementos presentes. La dureza, que se mide usualmente en la escala de Mohs, indica qué tan resistente es un mineral a ser rayado. El brillo nos dice cómo refleja la luz. Y la densidad está relacionada con los elementos que la componen. Un clásico ejemplo de lo que hemos hablado es el diamante y el grafito. Como sabemos, ambos están conformados solo por carbono, pero en su estructura interna cambia completamente sus propiedades. El diamante es uno de los materiales más duros que tenemos en la Tierra. Por otro lado, el grafito, usualmente usado en lápices y en las minas de las portaminas, es de una composición muy blanda. Esto nos demuestra que la estructura cristalina influye tanto como la composición química. Excelente punto.
Y justo por eso, en la ingeniería de minas y en la ingeniería civil, conocer la composición y las propiedades de los minerales es esencial. Nos ayuda a determinar la resistencia de los terrenos, la estabilidad de las rocas en excavaciones o túneles, y también a evaluar un valor económico de un yacimiento. Además, el estudio de los minerales nos lleva al siguiente paso: comprender cómo se forman y cómo se concentran en la naturaleza. Para poder entender el siguiente paso en el ciclo geológico debemos hablar de los filones minerales. Un filón mineral es básicamente una fractura o grieta en la roca que con el tiempo se rellena de minerales. Estos minerales cristalizan a partir de soluciones hidrotermales, es decir, fluidos calientes cargados de sustancias disueltas que circulan bajo la superficie terrestre. En otras palabras, podemos imaginar el filón como una vena dentro de la roca, donde los minerales se depositan y solidifican lentamente. Estos espacios son como canales naturales, por donde la Tierra redistribuye sus elementos químicos, formando concentraciones valiosas de metales. Por supuesto, el proceso de formación de un filón empieza cuando fluidos calientes, principalmente agua con gas y minerales disueltos, ascienden desde zonas profundas de la corteza. Estos fluidos se mueven por grietas, fallas o fracturas en las rocas, aprovechando cualquier debilidad estructural. Con el tiempo, a medida que la temperatura y la presión disminuyen, los minerales disueltos comienzan a precipitar y cristalizar, llenando completamente estos espacios vacíos. Este proceso puede repetirse en varias etapas, dando lugar a filones con distintas capas o generaciones de minerales, algo muy común en yacimientos polimetálicos. Sí, y esos procesos generan algunos de los yacimientos más importantes del mundo. Los filones de cuarzo, con oro o plata, por ejemplo, son clásicos en minería aurífera y argentífera. Estos filones actúan como soportes dentro de las rocas donde los metales precisos se concentran y cristalizan. También encontramos vetas de galena, un sulfuro de plomo o de calcopirita, que es la fuente principal de cobre, y ambos son extremadamente valiosos para la industria metalúrgica y tecnológica. Un caso muy conocido son las minas de Potosí en Bolivia o los filones de oro en Cajamarca y Madre de Dios, donde el cuarzo no solo soporta los minerales, sino que permite su extracción de manera más eficiente. Estos filones pueden tener desde unos pocos centímetros hasta varios metros de espesor y extenderse por kilómetros, lo que los convierte en estructuras geológicas estratégicas tanto para la minería como para la planificación de proyectos de ingeniería civil, porque las fracturas mineralizadas pueden afectar la estabilidad del terreno. Y lo más importante es su importancia económica y técnica. Los filones minerales representan una de las fuentes más ricas y concentradas de metales valiosos, como el oro, la plata, el cobre, el plomo o zinc. Veamos estas aplicaciones en la ingeniería de minas. Conocer cómo se formaron estos filones nos permite planificar la extracción, calcular la ley del mineral y definir el método de explotación más eficiente. Desde el punto de vista de la ingeniería civil, también son muy relevantes, porque las fracturas mineralizadas pueden modificar la resistencia o estabilidad del macizo rocoso, lo que es fundamental y se debe considerar en el diseño de túneles, presas o cimentaciones profundas. Así que, incluso fuera del ámbito minero, los filones tienen un impacto directo en la forma en que interactuamos con el terreno rocoso. Exacto. En resumen, los filones minerales son el resultado de la circulación de fluidos hidrotermales que al enfriarse dejan atrás minerales valiosos en las grietas de las rocas. Son como cicatrices geológicas que con el tiempo se transforman en reservorios naturales de metales. Y entender su formación nos lleva directamente al siguiente tema: los depósitos minerales, que son acumulaciones aún mayores, donde los minerales se concentran a gran escala.
Después de hablar sobre los filones minerales y cómo se forman en las grietas de las rocas, llegamos al siguiente nivel, los depósitos minerales. Cuando escuchamos esa palabra, probablemente pensemos en minas, o metales, o riqueza. Y no estamos equivocados. Un depósito mineral es básicamente una acumulación natural de minerales que tienen un valor económico y pueden ser aprovechados por el ser humano. Ojo, no todos los lugares donde hay minerales son depósitos. Para que sea considerado un depósito mineral, debe tener una concentración suficientemente alta, un volumen considerable y, sobre todo, viabilidad económica para su extracción. Exacto, y lo más interesante es que no todos los depósitos se forman igual. De hecho, hay varios tipos principales y cada uno se origina bajo condiciones muy distintas dentro del planeta. Por ejemplo, están los depósitos magmáticos, que se forman cuando el magma, esa roca fundida del interior de la Tierra, se enfría y se solidifica. Durante ese proceso, algunos elementos como el níquel, el cromo o incluso el platino se concentran y cristalizan, generando depósitos metálicos que pueden ser explotados. Son como los primeros regalos que deja el magma al enfriarse. Y luego tenemos los depósitos hidrotermales, que son quizá los más conocidos y explotados en el mundo. Se origina cuando fluidos calientes, ricos en minerales disueltos, circulan por fracturas en la corteza terrestre y al enfriarse precipitan esos minerales formando concentraciones significativas. Esto no solo ocurre en pequeñas vetas, sino que puede crear zonas enteras de mineralización. De estos depósitos provienen muchos de los yacimientos de oro, cobre y plata que hoy son explotados en Perú, como los que encontramos en Cajamarca, Arequipa o Pasco. Son esenciales para ingeniería de minas porque nos permite estimar la cantidad de metal recuperable, planificar la explotación y diseñar procesos metalúrgicos eficientes. Además, estos depósitos tienen relevancia indirecta para la ingeniería civil, porque su ubicación y características pueden afectar la planificación de túneles, carreteras y presas, así como la seguridad en la construcción de obras de gran envergadura. También existen los depósitos sedimentarios, que se forman por la acumulación de materiales transportados, por ejemplo, por el agua, el viento o el hielo. Con el tiempo, estos sedimentos se compactan y se transforman en capas, donde pueden concentrarse minerales como la sal, el yeso o el hierro. Por así decirlo, son los depósitos más tranquilos, ya que se forman en ambientes superficiales como lagos o mares antiguos. Y sobre todo, en la ingeniería civil, es clave conocer estos tipos de depósitos, porque los suelos sedimentarios pueden ser mucho más blandos o inestables. Y como sabemos, esto afectaría directamente al diseño de nuestras obras. Es por ello que es fundamental hacer, en primer lugar, un estudio de lo que es el suelo. No olvidemos los depósitos metamórficos, que se forman cuando las rocas son sometidas a altas temperaturas y presiones, cambiando su estructura sin llegar a fundirse. En ese proceso, los minerales se recristalizan y pueden generar materiales como el grafito o el talco. Estos depósitos suelen encontrarse en zonas donde hubo actividad tectónica intensa, como cadenas montañosas o antiguos cinturones de colisión. Y por último están los depósitos lateríticos o residuales, que se forman más cerca de la superficie. Aquí la meteorización intensa, la descomposición de las rocas por el clima, el agua o el oxígeno, deja concentraciones de minerales resistentes, como la bauxita, que es el principal fuente de aluminio. Algo muy bonito de todo esto es que cada tipo de depósito cuenta una historia diferente del planeta. Por ejemplo, un depósito magmático te habla del fuego y magma, uno sedimentario del agua y tiempo, uno metamórfico te habla de la presión y el cambio, y todos juntos forman parte del gran ciclo geológico que mantiene viva a la Tierra.
Y desde nuestra perspectiva como futuros ingenieros, ya sea de ingeniería de minas o ingeniería civil, entender los depósitos minerales es mucho más que un tema teórico. En ingeniería de minas es la base para identificar, evaluar y explotar los recursos naturales de forma sostenible. Y en ingeniería civil es esencial para conocer la composición del terreno, evaluar la estabilidad del suelo y elegir materiales adecuados para la construcción. En pocas palabras, los depósitos minerales son la base del desarrollo industrial y tecnológico. Sin ellos no existirían los metales con los que construimos los puentes, edificamos ciudades o fabricamos computadoras. Y bueno, después de entender cómo se forman los minerales, los filones y los grandes depósitos, es momento de mirar hacia casa. Porque si hablamos de riqueza mineral, el Perú tiene mucho que decir. Nuestro país es una verdadera joya geológica. Montañas llenas de historias, valles que esconden metales preciosos y un subsuelo que ha moldeado gran parte de nuestra economía y cultura. Desde los tiempos de los incas, el oro, la plata, ya eran símbolos de poder, pero hoy representan mucho más: desarrollo, trabajo y tecnología. Cada mina, cada depósito, cuenta con una historia de esfuerzo humano y de la fuerza de la naturaleza. Excelente. Y es cierto, el Perú es reconocido internacionalmente por la diversidad y abundancia de sus depósitos minerales. En Cajamarca tenemos la mina Yanacocha, uno de los yacimientos de oro más grandes de América Latina, cuya producción ha sido fundamental para el crecimiento económico y tecnológico de la región. En el sur, Arequipa alberga Cerro Verde, una mina de cobre de gran tamaño y con tecnología avanzada, mientras que en Apurímac, Las Bambas es otro ejemplo de explotación a gran escala, con uno de los mayores depósitos de cobre en el mundo. Estos lugares funcionan como los corazones metálicos del Perú. Generan recursos económicos, oportunidades laborales y materia prima para la industria, pero también nos recuerdan que la minería debe hacerse con responsabilidad ambiental y social. Conocer los depósitos, su composición y extensión nos permite diseñar proyectos más seguros, sostenibles y beneficiosos para todos. ¡Excelente! Y aquí viene algo muy importante: la relevancia nacional. Gracias a esa riqueza, nuestro país, el Perú, está entre los primeros productores mundiales de cobre, de plata y de zinc. Y también destaca en oro y plomo. La minería representa una gran parte de nuestras exportaciones y contribuye de gran manera al crecimiento económico del país. Pero como sabemos, esto tiene dos caras. Por un lado, impulsa al desarrollo y genera grandes cantidades de empleo. Pero por otro lado, genera impactos ambientales y sociales. Hablemos un poco de la contaminación de agua, la alteración del suelo o los conflictos con comunidades cercanas, como sucedió en Pasco. Por eso, el gran reto a actuar es mantener el equilibrio entre la explotación y la sostenibilidad. Hoy en día, tanto en ingeniería de minas como en ingeniería civil, se trabaja bajo el enfoque de minería responsable. Esto significa aprovechar los recursos del subsuelo con tecnología moderna, procesos limpios y respeto al medio ambiente. El objetivo no es solo extraer, sino cuidar, porque de nada sirve construir una mina si a su alrededor se destruye la vida. Y aquí es donde entramos nosotros, los futuros ingenieros. Somos parte de una generación que debe diseñar proyectos sostenibles, planificar bien, prevenir riesgos y construir pensando a largo plazo. Ya no basta con saber de rocas o estructuras, hay que saber también de ética, territorio y comunidad. También el Perú tiene todavía muchísimo potencial geológico. Hay zonas que aún no han sido completamente exploradas, pero debemos hacerlo con respeto y responsabilidad. Cada depósito mineral no es solo una fuente de riqueza, sino también un patrimonio natural, y entender eso es fundamental si queremos que el progreso sea duradero y justo. Excelente.
Y con eso llegamos al final de este bloque, donde queda demostrado que el Perú no es solo un país minero, sino también un país con conciencia geológica. Nuestros minerales cuentan historias de millones de años y hoy nos toca a nosotros escribir el siguiente capítulo. Como ingenieros, ya sea de ingeniería de minas o ingeniería civil, tenemos la responsabilidad de usar este conocimiento para construir un país fuerte, pero también sostenible y justo. Porque al final cada metal, cada roca, cada depósito es más que un recurso, es parte de la identidad del Perú. Y así llegamos al final de este camino, por el fascinante mundo de los minerales. Hoy aprendimos que detrás de cada piedra, cada filón, cada depósito, hay millones de años de historia geológica que han dado forma al planeta. Entender los minerales no es solo importante por su valor económico, sino por la base de la vida moderna. Desde los materiales de construcción hasta los componentes tecnológicos que usamos todos los días. Excelente, Williams. Y también comprendimos que la minería y la geología no son temas aislados, sino que están profundamente conectados con nuestra vida cotidiana. Desde los materiales que usamos para construir casas, puentes y carreteras, hasta los metales que hacen posible la tecnología, la energía y la comunicación. Todo proviene de los minerales que estudiamos. Entender cómo se forman, cómo se concentran en filones y depósitos, y cómo se relacionan con el terreno nos permite no solo aprovecharlo de forma eficiente, sino también proteger el medio ambiente, planificar ciudades más seguras y diseñar un futuro más sostenible. En pocas palabras, todo lo que construimos y utilizamos tiene su origen en la Tierra, y como futuros ingenieros, nuestra tarea es cuidar ese vínculo mientras transformamos nuestro entorno. Pero junto con ese conocimiento también viene la responsabilidad como futuros ingenieros. Debemos promover una minería responsable, que no solo busque beneficios económicos, sino que también proteja el medio ambiente y respete a las comunidades que viven cerca de las zonas mineras. Porque el verdadero progreso no se mide solo en toneladas extraídas, sino en cómo cuidamos lo que nos da la naturaleza. Y esa responsabilidad nos compromete a seguir aprendiendo, a seguir innovando y a aplicar la ciencia con una ética correcta. La geología nos enseña que todo cambia, que la Tierra evoluciona constantemente. Es por ello que nosotros también debemos evolucionar en un ámbito personal, profesional y sobre todo debemos evolucionar como sociedad. Debemos ir hacia una visión más sostenible y humana, sobre todo a un cuidado de nuestro planeta Tierra, que como sabemos está sufriendo grandes cambios, ya sea por la contaminación ambiental o por diferentes factores. Cada mineral, cada roca, nos recuerda que somos parte de un sistema más grande, y conocerlo nos da poder. El poder de construir, de transformar, pero también de preservar. Esa es la esencia de ser ingeniero, entender la tierra para mejorar la vida sobre ella. Excelente reflexión, chicos. Agradecemos a todos los que nos escucharon por acompañarnos en este episodio. Esperemos que este viaje por la composición, los filones y los depósitos de minerales les haya ayudado a mirar con otros ojos el suelo que pisan cada día. Los invitamos a seguir aprendiendo sobre geología, minería y recursos naturales, porque entender la tierra es también entender nuestro futuro.